plantearlo. Bueno, vamos a conversar para este nuevo periodo ordinario de sesiones, de qué se trata, qué puede pasar, con Jorge David Aljobin, consultor y analista político. Jorge, te saludo con gusto, gracias. ¿Cómo has estado? Buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Javier, qué gusto saludarte. Gracias. A ver, te diría así, en suma, ¿qué se puede esperar? ¿Cómo se van dando las fuerzas políticas? ¿Qué tanto vamos a tener una gran cantidad de suplentes tarde que temprano, ¿no? De los que se van a ir, de los que se quieran reelegir, los que quieran ser presidentes municipales, gobernadores, vete a saber. O que los llamen a las campañas, ¿no? Que todo cabe. Adelante, Jorge. Efectivamente, tenemos un nuevo periodo de sesiones del Congreso de la Unión en ambas cámaras, que no será nada terso, porque empata justamente con el inicio del proceso electoral que en los próximos días dará inicio con la primera sesión que se celebre la primera semana del mes de septiembre por parte del Consejo General del INE. También yo agregaría dentro de los pendientes, mi querido Javier, del Congreso, es justamente modificar el artículo 65 en cuanto al tema de la duración del encargo de los propios legisladores, porque a partir de la reforma del 15º transitorio podríamos estar en una situación donde tuviéramos 1,000 diputados y el doble de senadores. Entonces, me parece que está este tema también en el tintero, sobre todo por estas fallas en el proceso legislativo. Por otro lado, también habrá que decir que hay que agregar no solamente el tema de los nombramientos, hay nombramientos muy importantes. 2 magistrados de la Sala Superior que en el mes de octubre culminan su mandato y por lo tanto pueden cambiar el equilibrio en las propias decisiones del órgano electoral de cara a un proceso presidencial. Esto es, dejando una votación ya sea 4-3 a favor del bloque opositor o a favor del bloque oficialista. Por lo tanto, ahí se espera un debate áspero, rudo, sobre todo porque está en juego la elección presidencial. También, como bien lo decían, pues una cantidad de nombramientos impresionantes, pero también en la Cámara de Diputados se estará discutiendo el presupuesto. Y aquí algo muy importante, la autonomía del Poder Judicial estará en tela de juicio por parte del bloque oficialista, quien buscará la reducción del financiamiento del Poder Judicial, y por el otro lado el bloque opositor tratando de hacer una defensa férrea del Poder Judicial. También habrá que decir que también estará en juego el presupuesto del Instituto Nacional Electoral, donde el presidente López Obrador ya ha tenido un claro pronunciamiento de una reducción de más de 10,000 millones de pesos, y teniendo en cuenta que ya estará iniciado el proceso electoral. Y en cuanto al tema también de las propias suplencias, vacancias, etcétera, pues tendremos un transfugismo dentro de ambas cámaras, donde todos buscarán su interés personal y tratar de justamente integrarse y enrolarse a estos procesos de precampañas que ya están a la vuelta de la esquina, mi querido Javier. Por lo tanto, me parece que en estas agendas legislativas no veremos grandes avances, seguirán en pendientes, sobre todo porque estamos en proceso electoral y entrará justamente el factor político para estas negociaciones. Entonces, veremos si se destraban estos nombramientos en la Cámara del Senado. A ver, Jorge, tengo la impresión de que hay un principio de acuerdo respecto a esto de que vayamos a tener 1,000 diputados. Tengo la impresión de que se va a conservar igual por aquello de, va a ser muy difícil porque algunos dicen, bueno, que cumplan los 3 años para los que fueron elegidos. Entonces, a lo que va a hacerse es tratar de cambiar la Constitución para que los diputados tomen posesión, bueno, tengan un mes menos y ya después se arreglen, hasta donde entiendo por ahí va el asunto. ¿Ahí tú qué ves y qué tanto todo esto es factible? 1,000 diputados y ¿cuántos senadores serían? 240. 256. 256. A ver, ¿qué piensas de eso? Me parece que los arreglos institucionales justamente se tienen que lograr porque sería un tema no solamente de un número de 1,000 diputados y de una gran cantidad de senadores, sino también lo que tú pones sobre la mesa. Aquellos que se reelijan, ¿qué pasará con ellos? ¿Contarán como un diputado de una legislatura o de otra? Por lo tanto, me parece que es un caos que tendrá que ser resuelto a partir de la propia reforma del artículo 15º transitorio, con un impacto en el artículo 65 de nuestra Constitución, y por lo tanto me parece que las propias fuerzas políticas ya han mostrado un principio de acuerdo para poder concluir los periodos de mandato y así ajustarlos para que justamente también se empalmen
con estas legislaturas. Entonces, no creo que haya grandes problemas, pero donde sí veo problemas, por ejemplo, es en la propia agenda legislativa de Morena, que busca cambios de reformas constitucionales. Y habrá que recordar que el bloque oficialista no tiene la mayoría calificada en el propio Congreso. Y si no se dieron antes estos cambios, es muy poco probable que en esta oportunidad se den. Y por otro lado, también habrá un férreo ataque, y reitero, al Poder Judicial, que estará en la mira del presidente López Obrador y que forma parte del propio plan C que ha anunciado el presidente de la República. Por lo tanto, veremos una legislatura donde la crispación política irá aumentando y no habrán espacios para los propios acuerdos políticos, que eso es lo que me parece que se visualizará en este último año legislativo. A ver, te planteo dos asuntos por ahí, Jorge, que son importantes. Hoy Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, dijo con toda claridad, así lo dijo, con toda claridad, la Guardia Nacional debe de ser constitucional, debe de ser parte del Ejército y debe de ser aprobada con un cambio constitucional, que eso requeriría una mayoría calificada. Primero, ¿no? Sobre esto, ¿qué piensas que van a presionar? Y segundo, ¿qué puede pasar con los aparatos de justicia, sobre todo ante ante una confrontación tan claramente definida por parte del presidente, en donde no va a cambiar y al contrario, el Poder Judicial y particularmente la Corte ha entrado en un proceso que por momentos parece de un fortalecimiento ante la adversidad? Efectivamente, Javier, creo que en cuanto al procedimiento habría que decirle a la gente que se requiere una mayoría calificada de 2/3 partes, pero no solamente eso, también nuestra Constitución establece que debe tener una mayoría en las legislaturas de los estados. Ahí no tendría un problema el bloque oficialista, donde sí lo tendrá será en la parte inicial de lograr esta mayoría calificada. Y por lo tanto me parece que esto más bien es una aspiración y una manera de poner presión al bloque opositor, pero no creo que este cambio constitucional de la Guardia Nacional se pueda dar en términos tersos si no se pudo dar al inicio o en el medio del actual mandato del presidente López Obrador. Y en cuanto a la bandera del Poder Judicial, pues lo que se ha demostrado es que el Poder Judicial no está solo. Justamente los partidos de oposición han blindado el proceso al propio Poder Judicial, ya han dicho en sus propias agendas legislativas y en especial del Partido Acción Nacional que será un tema prioritario la defensa de la autonomía presupuestal del Poder Judicial, así como del Instituto Nacional Electoral. Y un guiño de esto ha sido, por ejemplo, la presencia de la presidenta del INE, pues en las propias plenarias de los partidos opositores. Por lo tanto, me parece que en este sentido, pues simplemente tendrá el mismo destino de lo que tuvo la reforma electoral del presidente de la República, donde no encontrará eco no solamente en los temas de los votos, sino también que se refieren a temas constitucionales que requieren mayorías calificadas, y en dado caso de pasar en un remoto caso, pues el Poder Judicial muy probablemente terminará revocando estos cambios en el seno del Legislativo. Bueno, sin ser pesimistas, mucho de lo cual nos sorprendamos difícilmente pasará de mañana al 30 de noviembre. Efectivamente, Javier, no creo que haya las condiciones para que ocurran estos cambios y sobre todo, reitero, entra un ingrediente importante que es el inicio del proceso electoral y me parece que nadie querrá darle el mérito a ninguno de los bloques y por lo tanto tendremos simplemente la crispación, la polarización de siempre y ahora ya con responsable y próxima coordinadora probablemente de la Cuarta Transformación y no solamente tendremos la Cámara presidida por mujeres, sino muy probablemente también las primeras candidatas a la presidencia de la República con la posibilidad franca de que sean presidenta de la República en nuestro país. Jorge, gracias. Jorge Aljovín, muchas gracias. Buenas noches. Abrazo. Muy buenas noches. Abrazo para ti. Gracias. Bueno, vamos.